Gobernador, le comentaba hace un momento que en Tamaulipas contemplarían la aplicación de un impuesto a la Comisión Federal de Electricidad por el uso de combustóleo en el territorio del estado. Y vamos a platicar de esto y la reunión que tuvieron los gobernadores de Acción Nacional en Dolores Hidalgo con Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Pascal? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero lo de este impuesto planteado, cuéntanos cómo operaría. Bueno, de entrada comentarte que dentro de las modificaciones y cambios de políticas públicas en materia eléctrica por parte del gobierno central, pues por supuesto que hay serias afectaciones, especialmente a multimillonarias inversiones que se han dado, tomando en cuenta que Tamaulipas es el estado energético por excelencia y una de sus principales vocaciones es la generación de energías limpias. Bueno, pues pareciera ser que están limitando ahora la inversión de Sí. estas energías. En el caso de Tamaulipas estamos hablando de más de 3.500 millones de dólares y como tú sabes, si bien es cierto, se han interpuesto algunos amparos, suspensiones que ya fueron definitivas por parte de las empresas, pues también estamos nosotros viendo opciones tanto de controversias constitucionales al respecto por las limitaciones que tendríamos de impulsar este tipo de inversiones, pero paralelo a ello, Pascal, tiene que ver con el uso que estarían dando por parte del gobierno central vía Comisión Federal de Electricidad, inclusive Petróleos Mexicanos, que estarían utilizando combustóleo para generar energía, para energía en general. Ahí te Estas pregunto, ¿hay plantas de la CFE en territorio tamaulipeco que utilice sí combustóleo? lo hay, son algunas de ciclo combinado y Sí. algunas otras concesionadas que también utilizan combustóleo. Tamaulipas es el estado, el segundo estado en el país que más energía genera a Ujú. nivel nacional, el 12%. Y bueno, es un común denominador en el mundo que aquellas que contaminan pues tienen que pagar. Y si aquí, en este caso, tanto CFE como Pemex o algunas otras empresas que están utilizando combustóleo para la generación de energía Ujú. y están contaminando, hemos mandado una propuesta al Congreso del Estado donde estará cobrando 250 pesos por tonelada de CO2 que estén produciendo, de tal suerte que esos recursos se estarían utilizando para canalizarlos para temas ambientales, Ajá. pero a la vez también para crear un fondo para aquellas personas que están limitadas para hacer su pago de recibo de luz. Eso es algo que se está viendo, se está valorando, Ujú. toda vez que con estas nuevas disposiciones, Pascal, pues simplemente lo que está haciendo el gobierno central no solamente es limitando la generación de energías limpias, renovables, sino también limitando a los estados, como el caso de Tamaulipas, de que genere energías de bajo costo, que es al final del día lo que queremos todos para ser altamente competitivos en nuestros estados, pero a la vez que el recibo de luz llega al usuario con un costo menor. ¿Cuántas toneladas aproximadamente de CO2 produce la Son, CFE en las plantas en Tamaulipas? son muchos millones, 8 son muchos, millones. muchos millones, son muchos millones, Son muchos están millones, sacando, perdóname, sí, son muchos millones de de toneladas de toneladas. CO2. Tenemos algunos datos de CFE, pero también hay algunos otros que están utilizando petróleos mexicanos, combustóleo, para generar energía. Y bueno, es ahí donde pues estamos presentando esta iniciativa Sí. con este impuesto y esperemos que el Congreso del Estado lo tome a bien para aprobarlo y hacerlo conducente. ¿Ya entró en comisiones del Congreso Ya local? entró en comisiones del Congreso local Sí. y pues esperemos que en estos días, te repito, se resuelva esta iniciativa y bueno, que va a ser un parteaguas, no solamente en Tamaulipas, sino en el país, donde se está viendo, pues no solamente por el cuidado del medio ambiente, Sí. sino también como unas opciones que podemos y que tenemos los estados para aplicación de impuestos directamente a las empresas contaminantes, especialmente las que usan combustóleo para la generación de energías. Oye, gobernador, hace un momento, y esto respecto de la reunión que tuvieron en Dolores Hidalgo los mandatarios estatales surgidos de Acción Nacional, decía el presidente, y en específico respecto de su propuesta de revisar el pacto fiscal, decía que no iba a permitir que lo ninguneen los gobernadores. ¿Qué responderías? Ay, me da la atención. No escuché esas declaraciones, pero decirte que esto no es nada nuevo.
Esto es algo que hemos platicado inclusive con el secretario de Hacienda, con Herrera, Sí. de la posibilidad de esto, lo platicamos inclusive el año pasado, de impulsar una nueva convención o una nacional hacendaria que permita verificar los convenios de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que es de todos conocido que simplemente no son equitativos, no son justos, nos limitan a los estados, es algo que hemos cedido a la federación cuando son también facultades de los estados poder generar ingresos vía recaudación, pero aquí lo que se ha evitado a través de la ley de coordinación fiscal es que exista doble tributación, federación y estados. Más sin embargo, esta ley, Pascal, si me permites comentarlo aquí en tu auditorio, es una ley que tiene 40 años, totalmente obsoleta. Hace 40 años no había ni siquiera tratado de libre comercio. El país ha cambiado en 40 años, indudablemente. Dramáticamente, y yo creo que en consecuencia pues tenemos que ver las opciones de modernizar esta nueva ley, adecuarla a las nuevas circunstancias que estamos viviendo, y qué mejor muestra o ejemplo que lo que estamos viviendo hoy en día. Se presenta una situación extraordinaria, como es el tema de la pandemia, donde se requieren recursos extraordinarios para enfrentarla, y donde el gobierno central se rehúsa a hacer una bolsa para que los estados enfrenten esta situación. Y han sido los estados los que han tenido que reconducir sus presupuestos aprobados en los congresos para enfrentar esta situación, dejando un hueco muy claro en sus finanzas públicas, y donde sí vemos, por otro lado, al gobierno central tomando decisiones con los impuestos de los mexicanos en proyectos que no solamente no son productivos, sino pareciera ser que están más concentrados en proyectos asistencialistas. Es ahí donde vale la pena hacer una revisión. Y se podría preguntar la gente, bueno, ¿será momento para hacer un análisis al respecto? Pues yo creo que es el mejor momento, especialmente no solamente por la situación y crisis de salud que estamos enfrentando, sino también por la situación económica que está atravesando el país, y donde, de acuerdo a los pronósticos, se van a perder más de 12 millones de empleos, y donde desafortunadamente pueden ingresar 10 millones de mexicanos a los números de pobreza en nuestro país. Yo creo que es el momento de hacer una revisión, pero paralelo a ello, yo sí quisiera concentrar en mi comentario en torno a lo que platicamos, a los acuerdos que llegamos este fin de semana, que tienen un propósito, que es la defensa de nuestras libertades, que tenemos que seguir muy firmes con ellas, de nuestra democracia y el federalismo. Y es ahí donde hemos hecho un exhorto a la sociedad mexicana, donde le estamos mandando el mensaje que sí hay de otra. Sí hay de otras formas de sacar adelante nuestro país desde lo local, uniendo esfuerzos, capacidades, talentos, pero sobre todo voluntad política con los sectores productivos, dándoles opciones, generando confianza para la inversión del desarrollo, pero sobre todo para estas nuevas generaciones que hoy en día exigen y demandan un cambio importante, no solamente en actitud, sino en oportunidades claras. Pues, gobernador, te agradezco mucho que haya estado con nosotros este día, muy amable. Gracias a ti, Pascal. Gracias, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.